Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. El día de hoy vamos a tener de parte de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México nuestra plática de café del día jueves 1 de abril del año 2021. Este día el tema va a ser realidad aumentada, mixta y virtual en el contexto de ciencias de la salud y lo va a impartir el doctor Carlos Octavio Aguilar Ortega. El doctor Aguilar Ortega es médico cirujano por la Universidad del Valle de México en Querétaro, diplomado en urgencias médico-quirúrgicas por la UNAM, director nacional de Medicina y Odontología para el Corporativo de la Universidad del Valle de México, responsable del Centro de Simulación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM de la División de Posgrado, consultor independiente de integración de tecnologías en la educación en ciencias de la salud, maestro en administración de tecnologías de la información de la Universidad de Celaya, certificado por la European Simulation Group en simulación clínica, certificado en educación superior por Laureate Education, reconocido por Apple Education como educador distinguido, reconocimiento por Laureate Education como experto en educación médica y simulación clínica, reconocimientos por la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicinas por la participación en foros y conferencias en las distintas ediciones del Congreso Internacional de Educación Médica, reconocimientos por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la UNAM, y otras más. Sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Carlos Aguilar. Adelante, doctor. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días y antes que otra cosa agradecer la invitación a participar en este foro, por supuesto, con mucho gusto y pues sobre todo con un tema que en lo particular a mí me apasiona bastante, que tiene que ver pues un poquito con el futuro y cómo pues van evolucionando las distintas tecnologías en nuestro ambiente médico, ¿no? Así como pues en las distintas especialidades. Un gusto estar con ustedes esta agradable mañana. Gracias por la presentación al doctor Eduardo, por supuesto. Y pues gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión. Hay un chat de donde pueden realizar pues algún comentario o alguna pregunta, o si no, pues al finalizar la sesión estaremos dando algunos minutos, por supuesto, para que puedan abrir también su audio y preguntar de viva voz, hacer uso de la palabra si es que se les facilita más de esta manera, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar con este tema de realidad aumentada, virtual, mixta. Ya, pues a propósito de la pandemia, por supuesto, y de la migración de la formación de los recursos humanos en salud a las modalidades a distancia, a las modalidades en línea, sobre todo en el pregrado, ¿verdad? Pues este ha sido un tema que desde el año pasado cobró gran importancia por la facilidad, digamos, la accesibilidad que presenta para la formación y la educación a distancia. Hemos hablado ya de este tema en distintos foros en el transcurso de estos meses y pues ahora compartir con ustedes también esta experiencia con mucho gusto, ¿no? Aprovecho para comentar que no tengo conflicto de intereses, no recibo ningún tipo de beneficio por comentar o mencionar alguna de las tecnologías que acá les presento. Y pues bueno, primero empezando con pues una pequeña reflexión, ¿verdad? De cómo es que pues en el paso del tiempo, en los últimos años, sobre todo, ha existido una revolución en el uso de las tecnologías
en las ciencias médicas, en la parte clínica y demás, ¿no? Hemos visto cómo las herramientas que los médicos usamos en la parte clínica y principalmente también en la parte quirúrgica han ido cambiando, ¿no? Sobre todo con la incorporación de las cirugías laparoscópicas, el uso de endoscopios, el uso de microscopios, es decir, todo lo que tiene que ver con imagen eh, para hacer pues un diagnóstico más certero o una intervención quirúrgica ha ido evolucionando y de la mano, por supuesto, con la tecnología, ¿no? Estoy seguro que algunos de ustedes que tengan la experiencia y recuerden los primeros endoscopios que llegaban a manejar, la resolución que tenían en la pantalla, los pues, controladores que tenían, a lo mejor más toscos, más burdos, menos precisos y demás, ¿no? Entonces ha ido pasando el tiempo, tenemos incluso hasta experiencias en la actualidad de, pues ya con estas tecnologías de los robots quirúrgicos que se tienen, ¿no? En México, la última vez que hice la revisión, pues tenemos ya 10, 11 Da Vincis en todo el país y experiencias, pues principalmente para cirugía mínimo invasiva, por supuesto, ¿no? Entonces, esta reflexión la hago porque si vemos las manos de, en este caso, pues los cirujanos, las herramientas que están utilizando son diferentes. No necesariamente es ya un bisturí tradicional y la parte como muy manual durante un acto quirúrgico, sino es más el manejo también ya de estas herramientas. Y bueno, esto lo comento por que estas herramientas incluso tienden a parecerse cada día más a herramientas pues que tenemos en la parte de simulación, en la parte de realidad aumentada, virtual y demás que ahorita vamos a ver, ¿no? Otra segunda reflexión para seguir esta misma línea de pensamiento es estas imágenes que les presento en la que podemos analizar quizás las similitudes, ¿no? En esta imagen del lado izquierdo, en la parte superior izquierda, tenemos, por supuesto, pues un ejemplo de una simulación al final del día y esta simulación que vemos aquí, pues es una simulación de computadora, ¿no? Es parecido a un videojuego para verlo de una manera más sencilla, ¿no? Son estos pacientes o casos clínicos virtuales, digitales, en los que, pues, lo que quiero llamar su atención es el nivel pues, de realismo, como ha ido mejorando, ¿no? Incluso el paciente está ahí recostado sobre una camilla, tiene un poco de sangre y vemos los elementos alrededor como, pues cómo están completos, ¿no? Tenemos todos los insumos, las herramientas y se asemeja mucho al ejercicio de este lado derecho que pues no es un hospital, es un centro de simulación y pues contamos también con todos estos elementos que le agregan el nivel de realismo para el entrenamiento, ¿no? Y tenemos pues ya los ejercicios clínicos y cuando empezamos a notar estas comparativas que pudiéramos hacer entre los ejercicios, entre las imágenes, quizá viéramos más similitudes que diferencias, ¿no? En esta misma línea de pensamiento, les presento ahora dos imágenes, son dos autos deportivos que van ahí a punto de tomar una curva. Y si yo les preguntara cuál es una imagen real y cuál es una imagen generada por computadora de un videojuego, pues muchos de nosotros tendríamos incluso problema para poder discernir cuál es la imagen real, ¿no? Ya viendo un poquito más a detalle, nos podemos dar cuenta que la imagen del lado izquierdo es la imagen generada por computadora y la imagen del lado derecho, la imagen de la vida real, ¿no? Pero aquí, en esta línea de pensamiento, estamos reflexionando acerca de toda esta evolución que está
teniendo el instrumental, por supuesto, pues quirúrgico para algunos procedimientos, con endoscopios, laparoscopios. Vemos las similitudes que cada día son más fuertes entre los pues, escenarios de aprendizaje basados en simulación, por supuesto, las simulaciones pues, por computadora, los gráficos y el nivel de detalle que estas simulaciones están alcanzando hacia niveles tan realistas. Y la última reflexión en este sentido, antes de empezar a definir todo, es la reflexión de justamente el instrumental que se maneja en algunos procedimientos, ¿no? Del lado derecho vemos un controlador de un sistema de realidad virtual y del lado izquierdo pues vemos el instrumental que se puede estar utilizando en procedimientos quirúrgicos o clínicos, dependiendo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es las habilidades psicomotoras que la persona que los va a utilizar, en este caso el médico, tiene que desarrollar en sus manos para manejar estos instrumentos y lo equiparables que pueden ser uno respecto del otro, ¿no? Eh, a la llegada de los laparoscopios y de los endoscopios, pues hubo todo un choque pues cultural, todo un paradigma que tendría que romperse, porque pues por supuesto los cirujanos en aquel momento no estaban familiarizados o entrenados en el uso y tuvieron que desarrollar nuevas habilidades psicomotoras para poder utilizarlos, una de las cuales, muy importantemente, pues tiene que ver con la coordinación ojo-mano, la espacialidad, por supuesto, y la, eh, entre otras, ¿no? Entonces, vemos cómo estos controladores casual y curiosamente se parecen. Incluso, y llamo ahora su atención a este diapositiva en la parte inferior del lado derecho, eh, este es pues un broncoscopio ya robotizado y a ver si puedo detener ahí la imagen. Este es un broncoscopio como robotizado que está saliendo al mercado recientemente y lo que a mí más me llama la atención es cómo, si ustedes observan en la imagen del video que está ahí congelado, el control está evolucionando y está evolucionando pues con las mismas características de los controles de videojuegos, como podemos ver que tenemos ahí una imagen de un controlador de videojuegos de color negro, que podemos ver acá, y cómo el cirujano pues ahora va a tener que volver a encontrar o a desarrollar distintas habilidades para poder adaptarse al uso de estos nuevos controladores para manejar los equipos pues, de nueva generación en el aspecto eh, pues, de este broncoscopio, ¿no? Entonces, ese es solamente un ejemplo y hacer esta reflexión es importante en este tema porque vemos cómo la tecnología va avanzando para allá y no por gusto, sino es por circunstancias de ergonomía, es porque los cirujanos o los futuros cirujanos, pues obviamente van a estar súper familiarizados con este tipo de controladores, con este tipo de instrumental, pues porque desde su infancia los manejaron, ¿no? A través de, por supuesto, el entrenamiento que tienen con los videojuegos, ¿no? De hecho, por ahí hay un estudio que después, no tengo ahorita la referencia, pero solo lo recordaba, que veían que justamente de los cirujanos laparoscopistas, aquellos que jugaban algún tipo de videojuegos durante al menos 3 horas a la semana, tenían una disminución del porcentaje de errores abismal de casi el 40%, una eficiencia en sus cirugías con una mejora pues de alrededor del 30% de mejora y una disminución de los errores de alrededor del 27% versus aquellos que no tenían este entrenamiento. Y era entrenamiento de sentarse a jugar cualquier cosa utilizando estos controladores. Y obviamente esto tiene el antecedente de las habilidades psicomotoras. Aquí está. Las habilidades psicomotoras que ellos podían desarrollar con estas tecnologías, ¿no? Esto es un poquito el preámbulo, el antecedente y conceptos que tenemos que tener en la mente antes de entrar en este tema para poder de esta forma reflexionar muy bien acerca de
pues estas tecnologías, qué es lo que están haciendo para la formación de los clínicos. Y ya por último haremos también una reflexión de cómo se están usando en el ambiente clínico, específicamente también en pediatría, por supuesto, ¿no? Entonces son tres cosas o son tres términos que les quiero ayudar a ejemplificar el día de hoy, a comprender muy bien. Vemos aquí tres cuadritos, son tres, realmente uno está de color negro y por eso no se nota tanto. Y vamos a empezar de izquierda a derecha. Esto es la definición de estas tres tecnologías de realidad aumentada, en el caso del lado izquierdo, realidad mixta en el centro y realidad virtual del lado derecho, ¿no? Entonces, la realidad mixta no es otra cosa más que tenemos elementos de nuestra realidad física, la realidad real, que en este caso son estas hojas de papel. De hecho, ustedes pudieran ver que estas hojas de papel pudieran ser algún ejercicio de anatomía o un examen o cualquier otra cosa, ¿no? Un modelo anatómico de plástico, etcétera. Son cosas que existen en nuestro contexto físico y lo que va a pasar es que se va a utilizar algún dispositivo electrónico, por supuesto, como vemos aquí en el ejemplo, es un teléfono celular. Este dispositivo electrónico va a utilizar su poder de procesamiento, por decirlo de alguna manera, sus capacidades para leer estas imágenes y sobre la pantalla del celular proyectar una imagen encimada, por decirlo de alguna manera, que nos provea con más información de la que la realidad por sí sola tenía. Entonces, como ustedes ven, está leyendo ahí la imagen y entonces nace ahí un modelo anatómico en tercera dimensión, producto de la imagen que se está leyendo. Entonces, por definición, estamos aumentando la realidad que tenemos, ¿no? En este caso, la realidad que tenemos, insisto, es un ejercicio, son una serie de hojas de papel y al utilizar un dispositivo, estas hojas de papel en dos dimensiones planas, ¿no? En este caso es un modelo anatómico de oído y me están haciendo a lo mejor preguntas en un examen, se crece con este modelo en tercera dimensión para poderlo girar, poderle dar zoom, incluso seleccionar algunas estructuras y demás. Entonces estoy mejorando la realidad física, la realidad normal que yo tendría, que sería pues una hoja de papel en la cual pues está plana la imagen, no puedo interactuar con ella, entonces hay un aumento de otros ejemplos de realidad aumentada, la tendrán pues personas de generaciones pues jóvenes, ¿no? En el cual utilizan su teléfono para ponerse filtros o imágenes superpuestas en la cara, en el rostro o en las fotografías. Eh, Esto es realidad aumentada, está utilizándose el dispositivo electrónico a la hora de tomar la foto, me imprime, por decirlo de alguna manera, me superpone una imagen encima de mi cara a manera de un filtro, de tener como estas imágenes superpuestas, ¿no? O en los juegos de video también, hubo un boom a través de un juego hace pues ya casi unos 7, 8 años, un juego que se llamaba Pokémon Go. El boom fue porque las personas de la tercera edad se enganchaban en el juego, sobre todo en Japón, y el juego era muy enganchante porque la gente tenía que salir de su casa, ir caminando para ir atrapando a los Pokémones o a los animalitos que iban saliendo. Y esto fue un boom porque estimulaba a la gente de la tercera edad, en este caso, pues a salir de casa, a andar caminando, a tener al final del día un estilo de vida más saludable porque tenía que ver con esta parte de caminando y los pasos. Y lo que hacía el juego es que las personas en ambientes controlados como un parque o entornos seguros en ese sentido, sacaban su teléfono celular y al ir utilizando la cámara, iban viendo como otro mundo virtual que existía en ese parque donde existía o donde se llevaba a cabo el juego, ¿no? Entonces, a lo mejor yo estaba en un parque, había ahí un árbol y al yo pasar el dispositivo por encima,
en la pantalla del teléfono yo veía que en ese árbol existía un Pokémon o uno de estos animales y empezaba ahí el juego, ¿no? Y yo seguía caminando y seguía viendo más cosas y demás, ¿no? Entonces, por mencionar algunos ejemplos, más adelante veremos ya ejemplos más aterrizados al apartado clínico. Ahorita solamente es definir y diferenciar cada una de estas tres, ¿no? En el centro estamos viendo el contexto de la realidad virtual. La realidad virtual es un proceso inmersivo. Ustedes observan aquí que en la demostración la persona tiene que colocarse un visor completo. Es un visor que te bloquea pues del mundo exterior, es decir, no pasa la luz. Cuando tú te lo colocas a su interior, tiene pues dos pantallas y dos lentes que te van a dar esta sensación estereoscópica como de tercera dimensión. Cada pantalla proyecta un ángulo diferente para que tú tengas esta percepción. ¿Y qué va a proyectar? Pues lo que sea, ¿no? Puede ser un paisaje, puede ser una cirugía, puede ser un juego, puede ser estás en un museo, lo que los ingenieros y los diseñadores quieran construir, ahí se puede proyectar. El boom de esas tecnologías ha sido que los controladores, sobre todo, ¿no? Si se fijan, él en sus manos tiene unos controladores a través de los cuales va a interactuar con este entorno en tercera dimensión que él está viviendo. Esto se acompaña también de la parte de audio, también trae por ahí unos audífonos muy pequeñitos con los cuales pues casi todos nuestros sentidos o la gran parte de nuestros sentidos están inmersos en este mundo virtual al que nos sumergimos, ¿no? Está la parte visual, está la parte auditiva, está la parte sensorial también, y algunos ejercicios se alimentan con pues, estímulos olfactivos en algunos casos, con el propósito pues, de abarcar la mayor parte de los sentidos y generar una experiencia muy realista, ¿no? Esta deprivación sensorial de la realidad exterior es muy significativa en esta experiencia y hace que sea pues, muy enganchante por lo tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa también con estos controladores? Es que han ido pues evolucionando y la tecnología también. De hecho, aquí él está probando estos controladores y podemos ver cómo en el mundo, en este cuadrito más pequeño, se está observando lo que él está viendo a través de sus ojos. Está como en un mundo ahí como medio espacial. Y tenemos la representación pues virtual, la representación digital de las manos de esta persona y vemos cómo los controladores en la actualidad son tan sensibles que pueden detectar el movimiento de los dedos como para yo incluso sujetar cosas. Vemos cómo, le voy a dar aquí al video, él puede señalar con un dedo, él puede levantar sus pulgares, levantar el resto de las manos, ¿no? Está familiarizándose ahí con el sistema. Y pues vemos cómo lo detecta en la parte como de la espacialidad, ¿no? O sea, este movimiento no es un movimiento burdo, ustedes pueden notar que es un movimiento como muy natural y también detectan la espacialidad de él, porque si se fijan ya él incluso empezó a caminar, o sea, hay cierto rango de movimiento para caminar incluso en esta realidad, ¿no? Y empiezan a interactuar, le aparecen ahí algunos cubos y vean cómo incluso pues de una manera muy natural, pues ¿cómo agarras un cubo? Pues como lo agarrarías en la realidad. Con tus manos agarras el cubo, lo avientas y vemos estos movimientos muy naturales que él está realizando. Y aquí empieza la reflexión de lo útil que esta estrategia puede ser para desarrollar tus habilidades psicomotoras en la parte de entrenamiento. Vean, hasta puede agarrar ahí una raquetita de ping-pong y ponerse a jugar y el movimiento que él hace, pues es como el que haría de manera natural y el margen que tiene incluso pues de movimiento a su alrededor. Varía de estrategia en estrategia, pero es un promedio de unos 4 metros cuadrados, lo que él puede moverse alrededor de los sensores y que lo siguen detectando. Puede incluso hasta lanzar un avioncito de papel. Vean, ahí está como boxeando inclusive. Y esto pues nos ayuda a entender mejor esta tecnología
y lo inmersiva que llega a ser. Y por último, la que surge más recientemente, pues es esta estrategia que se llama realidad mixta. Este es un comercial y lo que hace la realidad mixta, como su nombre lo dice, pues es una mezcla entre la realidad virtual y la realidad aumentada, donde sí voy a usar unos lentes, pero estos lentes son transparentes, como ustedes pueden ver, no son unos lentes negros, oscuros o que me abstraigan. Son unos lentes transparentes que proyectan en la pantallita de los lentes, pues imágenes superpuestas sobre la realidad física, lo cual me permite tener pues interacciones como muy interesantes. Aquí esta persona puede ser a lo mejor una diseñadora gráfica que pues hizo sus bocetos, sus sketches, va ahí al lugar que va a rediseñar y entonces el sistema le proyecta encima de la realidad física los bocetos que ella había realizado, eh, pues con la ventaja de que pues ella puede seguir interactuando con el mundo real, ¿no? Por así llamarle, ¿no? Aquí vamos a adelantarle un poquito. Y bueno, todo esto en el concepto de las videoconferencias, teleconferencias y demás está pues abonando bastante por la forma en la que las personas pueden trabajar en equipo, interactuar. Aquí ellos están pues como teletransportándose de alguna forma con el uso de la tecnología al área que ella quiere diseñar o rediseñar y pues le están dando ahí alternativas, opciones o consejos. Esta es la más nueva y por lo tanto es una de las, pues no menos usadas, pero sí menos distribuidas por el tiempo que lleva, ¿no? Pero la intención con estas diapositivas, pues era poder pues, diferenciar cuáles son cada una de las estrategias para que ahorita que hablemos de estas, pues nos podamos entender muy bien, ¿no? En lo que yo les puedo platicar de las experiencias aplicadas a la educación médica que yo tengo al respecto de estas, empezó desde el 2003. Imagínense, en México, pues es algo que ya tiene, pues básicamente vamos ya en 8 años de que se empiezan a usar estas herramientas en la educación médica y en el apartado clínico también. Entonces no es algo tan nuevo como pudiéramos a lo mejor pensar. Para muchos quizás ya habían escuchado el término antes, ya habían tenido incluso alguna experiencia con esto a través de a lo mejor sus hijos, por ejemplo, con algún juego de video, qué sé yo, ¿no? Esto para nosotros nace en el 2013, donde lideramos un proyecto de incorporación de tabletas electrónicas en el pregrado de la Escuela de Medicina, que pues utilizando la tableta electrónica, y como veíamos en los videos en que estábamos haciendo la definición, se superponía o se proyectaban imágenes, sobre todo de modelos anatómicos, ¿no? Entonces teníamos estos ejercicios de anatomía con las hojitas, como veíamos en el video, y a la hora de pasar la tableta funcionaba como un visor para que con estas hojitas apareciera una imagen, un modelo anatómico o pues un modelo en tercera dimensión de algún proceso fisiopatológico. Este proyecto fue aumentándose y pues incorporamos después el uso de casos clínicos con realidad aumentada también. Ahorita vamos a ver unas imágenes al respecto. Empezamos nuestra incursión en la realidad virtual en el 2016 con el uso de visores sencillos que se llaman cardboard, son de cartón o de plástico, de hecho los venden en cualquier centro comercial. El otro día acá en Ciudad de México me tocó ver en el Alto, pues uno de estos vendedores ambulantes con lleve su visor de realidad virtual de plástico de 200 pesos. O sea, imaginen ya la diseminación que estos tienen. Estos de plástico lo que funcionan es que necesitamos un teléfono celular pues compatible y se introduce en el visor de cartón o de plástico el teléfono celular y la pantalla del teléfono se divide en dos y me va a dar dos imágenes para tener yo esta sensación estereoscópica. Aquí empezamos utilizando pues recorridos de realidad virtual con estos visores sencillos. Tú vas sentado y vas viendo una experiencia pues estereoscópica y con el audio inmersiva
era un recorrido por el interior del cuerpo humano y va reconociendo los aparatos y sistemas y células y las estructuras que vas viendo, entre otras experiencias, incluso en el apartado de psicología, ¿no? Ver desde el punto de vista del paciente videos de reanimaciones desde el punto de vista del paciente, una reanimación cardiovascular y bueno, entre otros. Tuvimos resultados muy interesantes y los participantes, por supuesto, estaban encantados y muy entusiasmados. Y empezamos con un piloto de cómo estructurar o formalizar esto para la educación clínica en nuestras escuelas y facultades de medicina. Y empezamos este piloto de los pacientes de realidad virtual en 2017, ya con un equipo de realidad virtual profesional con unos sensores, dedicamos un laboratorio específicamente para estos propósitos, se instalaban unos sensores, se compró un equipo de cómputo pues, de última generación con el sistema de realidad virtual y un software especializado. Y entonces empezamos a sumergir a nuestros participantes en simulaciones de realidad virtual, ¿no? Entonces ellos al colocarse el visor, aparecían, despertaban al abrir sus ojos en un ambiente clínico en el cual al fondo había en una camilla sentado un paciente y teníamos que hacer todo el ejercicio clínico con ellos, ¿no? Seguimos descubriendo, por llamarle de alguna forma, pues, aplicaciones para estas tecnologías. Continuamos con nuestros proyectos de tabletas electrónicas ya muy formalizados, ya incluso eran parte de nuestro equipamiento básico, de nuestro equipamiento estándar en nuestros laboratorios y las empezamos a utilizar ahora con un propósito súper interesante que era la reconstrucción volumétrica en 3D de imágenes en archivo o en formato DICOM. Formato DICOM, como ustedes saben, es el formato en el cual se guardan las tomografías, las resonancias magnéticas. Entonces, el profesor, el clínico, el quirúrgico, podía abonar a su clase, pues llevar un estudio de radiodiagnóstico de estas características y en lugar de estarlo viendo todos en un proyector, en un cañón, en la pantalla, pues estaba viendo en las tabletas. Pero no nada más es eso, el software hacía la reconstrucción en 3D de esta imagen, me genera como un modelo anatómico que ellos, además, usando nuevamente las tabletas como visores, pues van a poder ver en tercera dimensión, interactuar con él, con esta realidad aumentada, ¿no? Insisto, ahorita vamos a ver algunas imágenes, les estoy platicando el recorrido. Y para finalizar, el proyecto de realidad virtual, pues fue muy exitoso, el uso de los pacientes virtuales, y entonces ya en la actualidad lo estamos integrando tanto realidad aumentada como realidad virtual en la formación del pregrado en la universidad y pues ya forman parte esto de nuestro stock, de nuestras herramientas eh, habituales y básicas para la formación de los estudiantes. Insisto mucho en el término, insisto mucho en el pregrado, porque es así como las siguientes generaciones pues nos van a empezar a llegar ahora en el posgrado ya con todo este bagaje de tecnologías y demás y pues tenemos que incursionar y también echarle pilas en ese sentido. Aquí en la esquina superior izquierda vemos los primeros intentos en el 2013, de hecho este es un entrenamiento con profesores, este, y aquí estamos utilizando este visor, pues que es un teléfono que está conectado, por cierto, a un cañón, y con esta imagencita, con este código que trae en su camisa el profesor, pues a la hora de proyectarse, de leer la imagen, se veía como un hueco en su camisa para poder asomarnos y ver su corazón por dentro. Por supuesto, pues esto es una animación nada más, ¿no? En esta imagen del lado izquierdo vemos cómo al utilizar estas imágenes, pues hay una persona ahí atrás que es un estudiante, pues se superponía, ¿no? Todo lo que es la estructura pues anatómica y le podíamos ir quitando ahí capas y demás, pero esta correlación de lo que estaba en el libro, pues en la imagen, ya aplicándola en un contexto de una persona pues ahora sí que de verdad, eh, pues me da un concepto del tamaño de las cosas, de la ubicación, de la localización, de volumen, muy diferente, ¿no? Y aquí en este otra se superponían unas hojas también encima de su cuerpo para poder tener esta correlación anatómica. Esto respecto a anatomía.
El proyecto, como les platicaba, siguió evolucionando hacia el uso ya de, pues de pacientes virtuales, perdón, de pacientes con realidad aumentada. Y aquí vemos en estas imágenes que les estoy poniendo aquí ahora, cómo hay unas, o bueno, había unas hojitas que estaban pegadas ahí en el centro de simulación en la pared. Estas hojitas, si las vemos a detalles, pues son imágenes, son como pacientes, y traía cada quien su historia clínica, ¿no? Este era como un policía, esta señora que vemos acá, incluso con hay uniformes militares, ¿no? Estos dos son dos militares. Y traían su historia clínica, ¿no? Pues tenían dolor, estaban deshidratados, tenían toda esa parte como para ir orientándonos a una sospecha de diagnósticos. Que cuando pasábamos después la tableta encima de estos pacientes virtuales con realidad aumentada, vemos cómo en la imagen del lado derecho pues se superpone, hay un estetoscopio y el alumno pues tenía que colocar el estetoscopio en los focos correspondientes a la imagen para poderlo auscultar y se escuchaban los ruidos específicamente de este caso. O del lado izquierdo vemos cómo al solicitarle una radiografía y utilizar la tableta como un visor, pues al acercar la tableta, por eso ven que está muy cerca, pues es como si me diera ahí un zoom, como una visión de rayos X sobre ese paciente para poder analizar la imagen, ¿no? Incluso en esta foto de acá abajo vemos ahí un poco la cara pues de sorpresa de alguna forma y cómo están escuchando los ruidos cardíacos, los ruidos respiratorios. La paciente, la femenina en este caso, traía incluso un estudio de ultrasonografía, traían sus estudios de laboratorio y demás, pero todo se activaba a la hora de superponer la tableta electrónica en el paciente digital, ¿no? Y así, en ese sentido, pues seguimos trabajando bajo esa línea de pensamiento en la institución y les decía yo, empezamos a incorporar estos primeros experimentos de realidad virtual. Este que ven aquí es uno de los primeros. Este visor, de hecho, es uno de los de plástico que les comentaba al principio y que está alimentado por el teléfono celular. Esto lo proyectamos en el cañón, en una pantalla para que los demás participantes lo puedan entender. Y aquí estamos entrenando al personal para que se familiarizaran en cómo iban a estar utilizando estas herramientas, ¿no? El proyecto les digo que fue muy, muy bueno, que se consolidó ya en el uso de un equipo profesional, con un equipo de cómputo, con un visor profesional y demás, y lo estuvimos utilizando en un campus como piloto que, bueno, en la actualidad esto se tradujo en ya 5 campus con este laboratorio virtual y nuestros pacientes. Y aquí ya vemos el resultado en la actualidad de cómo ya los chicos lo usan, digamos, de forma habitual en su formación, en su entrenamiento, ¿no? Un poquito de como antecedente. Y bueno, pues, ¿qué es lo que estamos aplicando, utilizando? ¿Dónde nos encontramos ahora? Vamos a ver aquí dos videos. Del lado izquierdo, el de realidad aumentada. Bueno, los dos son de realidad aumentada, ¿no? ¿Dónde nos encontramos ahora en realidad aumentada? Este del lado izquierdo es lo que les platicaba de la reconstrucción volumétrica en tercera dimensión de archivos o de imágenes en formato DAICO. Entonces, ¿qué está pasando? Acuérdense, en realidad aumentada lo que están haciendo, o lo que se está haciendo para la demostración, estoy utilizando un teléfono, un teléfono inteligente con características buenas, ¿no? Por decirlo de una manera, que puedan soportar este tipo de aplicaciones y se les mete, se les pone, se sube el archivo de la resonancia, de la tomografía. El dispositivo hace esta reconstrucción en 3D y usando el dispositivo como un visor, esta imagen se me va a proyectar como si yo lo tuviera aquí enfrente, tan grande o tan pequeño como yo quiera, ¿no? Decimos como de mucho cariño que esto pues, les ayuda a los estudiantes y bueno, vamos a ver que no solo a los estudiantes más adelante, pero nos facilita el proyectar
esto en la sala de tu casa, ¿no? Ahorita hablando incluso en temas de pandemia y demás, pues estuvimos, por supuesto, aprovechando mucho esta herramienta para lo que es la anatomía pues radiodiagnóstica y también la correlación clínico-patológica y la correlación clínico-básica, básico-clínica, utilizando esto, porque literal, pues los alumnos pueden proyectar en la sala de su casa este gigante o gran modelo anatómico. Y lo interesante es que muchos de nuestros casos, o pues, bueno, la mayoría de los casos, por supuesto, son aportados a veces por los mismos profesores. Oye, tengo un caso clínico muy bueno, es un paciente que tiene coartación de la aorta y tiene estas características. Oye, tiene una resonancia así, aquí está. Vamos a subirla para que durante la discusión del caso clínico se pueda dar esta relación o correlación básico-clínica o clínico-básica, dependiendo de los semestres. Y no necesitamos pues ninguna herramienta adicional más allá de lo que los alumnos ya, en este caso, pues ya tienen. Este tipo de tecnologías en el apartado clínico se utiliza para la planeación quirúrgica. Este tipo de tecnologías pues estaba limitada antes a los radiólogos, ¿no? En los equipos y en las computadoras de los sitios clínicos, en donde ellos de por sí hacen esta reconstrucción volumétrica, le ponen filtros, o que, bueno, ellos le llaman ventanas, ¿no? Para poder ver distintas calidades de tejido y hacer ahí un análisis. Pero imagínate como clínico, imagínate como quirúrgico, que puedas tener acceso a esta tecnología para hacer una planificación del abordaje quirúrgico, pues mejor, discutiéndolo incluso con los colegas en el caso de participar varias áreas de especialidad, ¿no? O sea, ya no es algo que está ahora sí que exclusivo para los radiólogos, lo podemos, y de hecho se utiliza bastante para sus propósitos. Y luego vemos del lado derecho también otro nivel de realidad aumentada. Este es con el uso de cadáver, ¿no? Entonces aquí tenemos un biológico, un cadáver preparado, incluso trae ya algunas disecciones, algunas preparaciones para poder ver ciertas cosas y sigue esta misma lógica. La persona está usando un teléfono celular como un visor, está en un ambiente ahí amplio, y se le proyecta encima la imagen anatómica y vemos cómo incluso camina alrededor de la estructura como si ésta realmente estuviera ahí. Y ustedes pueden ver el nivel pues de detalle que esto tiene. Ya no son modelos como burdos o es una captura de imagen de un cadáver real y preparado. Ven incluso, si ustedes se notan, hay como puntitos de color azul que al acercarse incluso un poco más y tocar la pantalla, pues me da el nombre o la explicación de la estructura anatómica que cada uno de estos puntitos está señalando, ¿no? Entonces, ya la tecnología está en este nivel de que en un atrio, en un campus, en un hospital, pues pueda hacer una proyección ahí en tercera dimensión, ya sea de una imagen de un caso clínico con alguno de mis pacientes y hacer una reconstrucción volumétrica en tercera dimensión o utilizar en el apartado educativo pues este visor y proyectar una imagen de cadáver. Ahora, la diferencia es que este nivel de detalle y este nivel o sea, él está viendo un cadáver como magnificado, o sea, el tamaño es más grande si así se desea, para poder ver estructuras con un nivel de detalle mucho más amplio, ¿no? Que, pues bueno, está también, insisto, preparado y todo esto nos da este nivel de detalle que, pues de otra manera sería complicado tenerlo en los campos, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver ejemplos de ahora en dónde estamos, qué estamos haciendo en cuanto a realidad virtual. Del lado izquierdo es muy sencillo porque realmente es lo mismo del cadáver, pero aquí estoy en realidad virtual. Acuérdense, la diferencia va a ser que aquí tengo unos lentes, estoy en un ambiente totalmente abstracto del mundo exterior, y estas manitas que salen ahí son las manitas de la persona. Está literal moviendo, está tocando, está haciendo zoom, y puedes ver con un nivel de detalle como si lo tuvieras aquí enfrente, mucho más amplio que con la realidad aumentada. Esta realidad virtual me permite, miren, ver ahí estructuras
y literal meter casi la cabeza al interior de ellas para poder estar analizando los tejidos, las estructuras, la correlación anatómica y demás, ¿no? Entonces, se pueden hacer anotaciones, tiene también estos pines para poder identificar las estructuras y demás. Es muy similar al anterior de CADE, pero el anterior era con un teléfono celular y usándolo como si fuera un visor. Y aquí ya tengo los lentes completos, estoy sumergido totalmente en este ambiente. Algo curioso y de reconocer de aquellos estudiantes que participan o aquellos sujetos que participan de experiencias de realidad virtual es el hecho de que el tiempo o la percepción que ellos tienen del tiempo incluso pasa de forma diferente. Al sumergirlos y abstraerlos de la realidad con estas experiencias inmersivas, eh, pues tú les dices, oye, van a ser 10 minutos, esto, lo otro, pasan los 10 minutos, y le dices, oye, pues ya se acabó, tan rápido, pero si solo pasaron 5 minutos. Es una experiencia que se repite con todos los sujetos que lo experimentan y pues es algo como muy notable, ¿no? Acá en la parte de arriba vemos ya otros ejemplos aplicados en el entrenamiento clínico y quirúrgico, como vamos a ver. Este es un escenario con unos pacientes digitales, pacientes virtuales, y aquí el entrenamiento está tomado en cuanto a la dirección o liderazgo de una reanimación cardiopulmonar pues avanzada y la toma de decisiones, la comunicación del equipo. Vean cómo va dando él las instrucciones para que los avatars, los monitos estos, pues vayan realizando la secuencia de reanimación y vayan eh, haciendo todos los pasos y el proceso, ¿no? Vemos cómo tenemos ahí nuestro monitor, ¿no? De signos vitales, una radiografía del paciente, incluso esta es una experiencia que la Asociación Americana del Corazón favorece y son ellos quienes la construyeron, pero así como esta, pues hay muchísimas más experiencias eh, o softwares o aplicaciones de esto, ¿no? Administración ahí de medicamentos y demás. Ay, disculpen que se puso el otro video. Y esta de acá abajo es en un entorno ya quirúrgico. Vemos que acá nos encontramos ya en un quirófano. Y lo interesante es ver cómo desde la posición del paciente lo puedo estar entrenando. Vean el movimiento de sus manos, que es lo que es más notable este tipo de entrenamientos. Y la posición que hace, digo, en la representación, en la realidad virtual, pues es como un robot ahí medio extraño, pero realmente eso no importa tanto. Vean el movimiento fino de sus dedos, de sus manos, cómo tiene cierto nivel de precisión que por supuesto no sustituye a la experiencia real y que se entienda eso. Estas herramientas son un soporte para la práctica clínica, no una sustitución desde mi punto de vista. Y simplemente, pues, si yo tengo un residente o un alumno que va a hacer en este ejemplo un abordaje de rodilla con estas características y pues bueno, él pues entrena con este simulador antes, pues a la hora de realizar el procedimiento creo que tendría mucho más presentes las etapas, los pasos, el abordaje, la posición, la exposición del paciente, la incisión inicial, el equipamiento que él va a utilizar con los nombres correctos y demás, y pudiera beneficiarse. O sea, vean incluso para la apertura ahí de las separadores que va a utilizar él en particular, ¿no? Voy a adelantarle un poquito para que veamos cómo más adelante, pues incluso pues hay el uso de otros materiales y más complejos, ¿no? En este caso, pues hasta ahí un taladro, la posición que tiene que ser la correcta. Insisto mucho, vean el lenguaje corporal que él está utilizando, es como muy preciso, muy similar al que haría. Vean cómo se mueve, incluso alrededor del paciente. Les platicaba yo que tenemos este grado de movimiento de hasta estos 4 metros cuadrados. Entonces, empieza a entrenar o a desarrollar esta memoria muscular, incluso en los participantes.
la mayoría de los cirujanos en la actualidad, pues bueno, hacen muchos movimientos ya como por inercia, no los piensan antes de hacerlo de una manera tan precisa, lo hacen ya como un acto reflejo casi, ¿no? Como cuando vamos manejando en el carro, cuando subimos a una bicicleta, ya no piensas en voy a dar una pedaleada, voy a acelerar, voy a frenar, ya lo haces de una manera autónoma porque queda ya integrado en tu aprendizaje, en tu sistema, ¿no? Y pues bueno, ¿qué cosas vienen a futuro? Demostraciones recientes, una marca de estudios de radiodiagnóstico que pues hizo una alianza con una marca de tecnología y están intentando integrar ya no solo para el entrenamiento, sino durante el acto quirúrgico, durante algún manejo. Me parece que este es un manejo de terapia endovascular en el que, por ejemplo, está viendo aquí ya la parte del ultrasonido para planificar su abordaje y lo está viendo él en una pantalla que está proyectada de una forma muy cómoda enfrente de él para poder empezar a pasar el catéter. Vemos cómo va teniendo esta representación en tercera dimensión flotando encima de él, que esa representación pues obviamente nace de una imagen DICOM. Vemos cómo tiene este despliegue de la información sin necesidad de estar volteando su cara, el monitor le queda muy lejos, no alcanza a ver bien, está estorbando a alguien y puede tener esta interacción segura, incluso hacer una videollamada con algún colega para consultar, pues en el caso de alguna duda, por ejemplo. Se volteó de lado y la pantalla se volteó con él también, sin necesidad de estar moviendo ni demás, ¿no? Entonces, ya durante la aplicación quirúrgica, pues esto en cuanto a la realidad mixta, que es lo que estamos viendo aquí, una mezcla de las dos, está siendo utilizado. Y bueno, en el contexto ya específico en el posgrado, ya en pediatría, tenemos algunos ejemplos, por supuesto, de qué se está haciendo también. Claro que tenemos estos pacientes digitales, virtuales, pediátricos, y bueno, lo podemos utilizar en el entrenamiento y en la formación. Y no nada más de pregrado, no nada más de residentes. Esto se está utilizando ya también en la educación continua. Tenemos por ahí el gusto de conocer a algunas marcas pues de distintos productos para terapia endovascular, para reemplazos o mallas, o la industria que produce todos estos dispositivos y que pues formulan muchas de estas innovaciones tecnológicas también en la parte médica, en la parte quirúrgica principalmente. Y vemos cómo todas estas compañías están migrando, están utilizando cada vez más este tipo de plataformas para entrenar, no solo a los residentes, sino a los ya egresados, especialistas e incluso algunos con mucha experiencia, pero pues para el lanzamiento de un nuevo producto, el lanzamiento de un nuevo abordaje, un nuevo manejo, pues ellos se han enfrentado justo a esta dificultad, ¿no? ¿Cómo hago, cómo difundo que este nuevo malla, este nuevo catéter que yo estoy promocionando, que estoy utilizando y que pues tengo mis aval con estudios pues, clínicos publicados y demás de que pues representa una mejoría para el paciente, pero es nuevo y tienes su maña, tiene su técnica para utilizarlo, para aplicarlo? ¿Cómo le comparto esta información a los especialistas, ¿no? ¿Cómo los entreno para que utilicen esta nueva técnica? Entonces, se ha utilizado, por supuesto, simulación desde hace muchos años para estos propósitos, simulación también con biológico, con el uso de cadáver para poder entrenar, pero, y como saben, sobre todo, insisto, este último año en tiempos de COVID, pues hizo que no fuera ya tan seguro estar manejando cadáveres. Muchos pues estaban
o habían fallecido, por supuesto, por esas causas. Y pues bueno, los que no habían fallecido por esas causas, pues no se sabía si estaban pues contaminados de alguna forma, ¿no? Entonces se dejó y se suspendió el uso de cadáver para entrenamiento en el año pasado. Entonces la misma industria empezó a buscar alternativas y empezó a migrar y descubrieron que utilizar este tipo de recursos les favorece y les facilita el entrenamiento respecto a sus productos, ¿no? De las ventajas es que, pues bueno, necesitas quizás un ingeniero, un diseñador visual o gráfico, un equipo de trabajo, 3, 4 personas y te pueden construir N cantidades de experiencias de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces aquí sí, el cielo es el límite en ese sentido. Eh, Vemos también el uso de estos visores de plástico, como en estos ejercicios iniciales, en los que pues se somete al niño, en este caso, a una experiencia de realidad virtual placentera, agradable, quizás un recorrido inmersivo en algún parque o en alguna circunstancia que él pudiera hasta incluso seleccionar. Se le hace pues una especie de privación sensorial al final de cuentas porque está conectado también el audio y el propósito de esto ejercicio en ese hospital era disminuir la ansiedad en este caso, los sujetos, de los pacientes para distintos procedimientos, desde la toma de muestras de sangre, muestras incluso de médula ósea y demás, en las que pues no siempre estaban sedados los participantes o tenían algún tipo de anestesia, pero era regional local, y el estar pues inmóviles de entrada, el estar en el hecho quirúrgico ahí o en el procedimiento, el ver el material, ver de pronto toda esta gente extraña alrededor con los cubrebocas, y pues resulta ser una experiencia que genera mucha ansiedad, mucha angustia en los niños. Y utilizando esta secuencia, ellos veían que los niveles de ansiedad pues disminuían drásticamente. Muchos de los sujetos, incluso al final, les preguntaban, oye, ¿sentiste la aguja o el pinchazo? Y contestaban que no sintieron. Estaban ellos como muy concentrados, muy deprivados sensorialmente del mundo exterior y concentrados en que incluso pues no sentían ahí el pinchazo o el proceso o el procedimiento que estuvieran ahí realizando con ellos, ¿no? Esto se ha aplicado también en tratamientos, en terapias o en pacientes incluso con enfermedades hasta terminales en algunos casos, en los que vemos cómo se utiliza nuevamente un visor, en este caso con un celular. Utilizan esto porque, pues bueno, es la herramienta pues, más barata, por así decirlo, de realidad virtual, o lo era en aquel entonces. Ahorita ya hay equipos realmente muy accesibles, incluso hasta más baratos que esta combinación de un celular y el visor, ¿no? Y esto se utiliza en pacientes sobre todo que están pues, postrados y que no tienen, digamos, la posibilidad pues de levantarse tanto de cama o que van a tener una estancia intrahospitalaria muy larga y se utiliza con fines recreativos de alguna manera para disminuir también los niveles pues de ansiedad y eh, pues de depresión y de estrés por estar postrados, por estar en un hospital durante 2 meses, a lo mejor con algún procedimiento crónico, a lo mejor en pacientes con cáncer, a lo mejor en una circunstancia de este tipo. No solo esto se ha usado en niños, también se ha utilizado en adultos y los resultados siempre han sido favorables, ¿no? En adultos se utilizan experiencias sobre todo como les decía, un recorrido o un paseo por una de las playas más bonitas del mundo, con este acompañamiento sensorial y demás, durante quizás unos 10, 15, 20, 30 minutos al día, como si fuera parte de su tratamiento, experiencias de meditación y demás, ¿no? Incluso en adultos había un dentista que y hacía y publicaba eh,
hallazgos en este sentido y utilizaba una secuencia de realidad virtual como una preinducción o una inducción como si fuera hipnótico un poco el proceso para disminuir el uso de anestésico en algunos de sus procedimientos, ¿no? Entonces, pues el alcance es interesante y el alcance es muy completo y complejo, y creo que necesitamos, por supuesto, explorar más al respecto, ¿no? Y pues otras utilidades que han existido en este sentido, eh, pues ha sido también para detectar o determinar algunas circunstancias y condiciones en los niños en cuanto a circunstancias de abuso, por ejemplo, abuso por parte de algún familiar, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual inclusive, en el cual pues al estar favoreciendo estas experiencias y demás, pues muchas veces los niños empiezan a verbalizar cosas de lo que están viendo, de lo que están percibiendo en ese entorno, ¿no? Hay experiencias que se utilizan en pacientes adultos también como parte de tratamiento de manejo en el apartado psicológico. Recuerdo una demostración que estábamos haciendo con un grupo de profesores, eran, eran profesores del apartado de psicología, y habíamos preparado para ellos una experiencia pues de un confinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Ponerte tú los lentes, estabas en como si fuera una celda, sucio, oscuro, con sonidos ahí muy característicos, y cada 2 minutitos que pasaban la experiencia se iba haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, y evocaba, por supuesto, alguna circunstancia de miedo, de angustia, ¿no? La experiencia fue tan inmersiva para uno de nuestros participantes, que aparte tenía cierto nivel de fobia a los espacios cerrados, que por seguridad tuvimos que detener la demostración para la participante, y obviamente al quitarle los lentes estaba envuelta ahí en lágrimas, el corazón y ahí palpitando y demás, porque estaba muy angustiada por la experiencia, porque para ella había sido muy real, ¿no? Entonces, estas circunstancias psicológicas en los niños también se puede aplicar en el manejo y detección también de fobias, que justamente fue uno de los primeros ejercicios clínicos en los cuales se empezó a utilizar la realidad virtual inmersiva, con este esquema de sensibilización progresiva hacia los miedos, bajo el cual podemos ir, pues, en un ambiente seguro, estar exponiendo a los individuos a circunstancias pues, que son de desagrado para ellos, para que vayan sobreponiéndose con la exposición prolongada a las mismas, bajo esa línea de pensamiento terapéutico, ¿no? Entonces, pues ahora sí que el cielo es el límite en este mundo de la realidad virtual, la realidad aumentada. Les decía también, ya por último, de estas experiencias, pues con la reconstrucción volumétrica de las imágenes, en las que pues podamos hacer planeaciones para abordajes quirúrgicos con estas tomografías. Vemos aquí cómo está haciendo, por ejemplo, puede ser un abordaje, una trepanación particular. Pueden medir, en este caso, lo que pareciera ser ahí un aneurisma, si no me equivoco. Podemos ver desde otra perspectiva, desde arriba, desde abajo. Esto me va a dar una sensación de espacialidad como muy, muy bien para comprender en dónde se encuentra este defecto y demás, ¿no? Y pues bueno, la reflexión en los tiempos de COVID, en lo que pues realmente todas las instituciones y todas las áreas de la formación en las ciencias médicas, pues desde la industria, desde las escuelas de medicina, desde el posgrado, pues hemos estado tratando de echar mano pues de todo lo que tenemos a nuestro alcance. No todo es tecnológico. Vemos algunas demostraciones del lado derecho con simuladores caseros de bajo costo que nuestros alumnos construyen para, pues, hacer manitas, aunque sea en su casa, y desarrollar esta parte de memoria muscular, de habilidad psicomotora. Y también tenemos el lado tecnológico, ¿no? Con estas reconstrucciones, con estos pacientes digitales, virtuales, con realidad aumentada, realidad virtual,
O sea, realmente aquí lo que nosotros hemos aprendido allá más de un año de estar formando médicos en estas circunstancias con pues, la limitación del campo clínico, es que pues al final del día las manitas las tenemos que desarrollar, ya sea de una u otra forma. Vemos ahí un ejemplo incluso hasta de RCP en la parte de arriba. Se construye un simulador de bajo costo y se está asesorando desde la postura, la posición de las manos, la ubicación, pues la parte de la fuerza de las compresiones, porque aquí hay una resistencia especial que se les da ahí la instrucción de qué colocar ahí dentro para tener esta resistencia en particular. La entrevista entre pares o entre familias, entre familiares, con conceptos de telemedicina, teleconsulta, aplicados a esto, pues literal agarran a sus familiares y pues, te voy a hacer la entrevista, te voy a hacer la exploración física, la exploración clínica, y pues hemos venido pues, reinventando un poco la rueda respecto a esta parte educativa médica y utilizando estas pues, tecnologías, pues ha sido también un reto porque no hay nada descrito de cómo se tienen que utilizar. Literal, estamos pues, y participando y con todos ustedes, por supuesto, haciendo historia en este sentido y pues llevando a la educación clínica a otro nivel, ¿no? Pues ha sido muy grato para mí el haber podido compartir con ustedes todo esto. Nos encontramos en una situación privilegiada en el país. Realmente este tipo de aproximaciones, este tipo de herramientas, o sea, sí están en México, sí las tenemos, sí cuestan un poco, pero hay muchísimos países en el resto de Latinoamérica, sobre todo, que pues, no tienen el alcance de todas estas herramientas. Hay países también en Europa y en otros lados donde esto también es muy nuevo y cuando platicamos con ellos de todo lo que se está haciendo, de todas estas cosas, se sorprenden gratamente y pues nos posiciona también como país, creo yo, en cuanto a nuestro desarrollo pues, tecnológico, ¿no? Hay una dirección de contacto para cualquier cosa. Voy a abrir el chat porque veo que hay un par de comentarios. Vamos a ver si son alguna Sí. pregunta. Si quiere dejar de compartir su pantalla para que nos veamos más en grande. Eso es, gracias. No sé si, pues, primero muchas felicidades porque realmente es una plática espectacular, súper novedosa para muchos de nosotros que estudiamos hace 5 décadas y como se enseñaba la medicina en aquel entonces, costaba mucho trabajo entender algo en tercera dimensión. Entonces, eso es lo que más me impactó a mí porque se tiene la oportunidad de ver tridimensionalmente muchas de las cosas para entender la anatomía y la fisiología humana. Y bueno, pues está abierto, si alguien quiere participar con su opinión, pues puede hacerlo ahora, levante su mano y le damos voz. Creo que ya mucha gente que ya ha tenido experiencias de este tipo, como José Luis García Galaviz, que posiblemente pueda compartirnos algo en su opinión. Sí, pues felicidades al doctor Carlos Aguilar, siempre a la vanguardia, ¿no? En estos temas, él ya tiene mucha experiencia desde hace muchos años. Ha ido caminando, pues, conforme va caminando el conocimiento de todas estas tecnologías aplicadas a la educación médica. Y bueno, yo pienso que una de las cosas más importantes es que con estos apoyos tecnológicos, el objetivo primordial que se busca es que tanto el alumno como ya el profesional de la salud mejoren el nivel de la atención, una atención médica segura y sobre todo que se disminuyan los errores médicos, ¿no? Que es una de las grandes problemas de salud pública que tenemos. El error médico, ¿no? Y la seguridad de la atención de los pacientes. Y estas tecnologías
como la simulación, la realidad virtual aumentada, mixta, ayudan mucho a que el alumno y el profesional de la salud adquiera habilidades que previo a su desempeño clínico, ¿no? A la actuación ya con el paciente real. Y una cosa muy importante que mencionó el doctor Carlos es que no sustituye de ninguna forma el aprendizaje clínico con el paciente mismo, ¿no? Estos son herramientas que ayudan a Sí. por esa atención, pero que en ningún momento dado pueden certificar que una persona que hace bien las cosas con un simulador las va a hacer bien con un paciente real. Lo que sí es seguro es que esa persona que se entrenó en un simulador o a través de estas tecnologías de realidad virtual aumentada, mixta, lo va a hacer mejor que aquel que no lo hizo, ¿no? Y Sí, entonces, con menos probabilidades de lo más equivocarse. valioso. Muchas gracias, José Luis, por tu comentario. Hay felicitaciones muchas felicitaciones. La doctora Araceli felicita y menciona que es una exposición fascinante y coincido con ella además. A mí me llamó la atención y quiero preguntarle, doctor, si esta realidad virtual o realidad aumentada, como se les llama, es nada más con fines de educación y no con fines de aplicación. Hasta ahora las experiencias han sido principalmente con fines bueno, de entretenimiento, principalmente porque de ahí nace la tecnología y de ahí lo exportamos al contexto educativo. En el contexto de la aplicación ya lo podemos empezar a ver esbozos ya de la aplicación de estos visores mixtos durante una cirugía y demás. Están en fases muy tempranas, diría yo, de aplicación, en el cual utilizando estos lentes semitranslúcidos, el cirujano puede ver información adicional de su paciente sin tener que estar volteando, por ejemplo, a ver una pantalla, puede tener el estudio de radiodiagnóstico aquí flotando todo el tiempo para estar viendo y estar haciendo el procedimiento más rápido, pero son estudios todavía como iniciales, pilotos, está en esas etapas todavía, justamente, ¿no? Entonces, sí, principalmente ha sido con fines educativos y el otro con fines de aplicación, pues ha sido realmente ya sobre el paciente directamente utilizar la tecnología, sobre todo con fines para reducir niveles de estrés, de ansiedad, de privarlos un poquito del ambiente clínico que pueda ser un poco estresante, ¿no? Para las personas o distraerlos, por decirlo en algún procedimiento, pero no es algo tan novedoso todavía, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yo quiero comentar que hace tiempo que los médicos, sobre todo los cirujanos, están acostumbrados o acostumbrándose cada vez más a utilizar pantallas. Yo recuerdo mi entrenamiento en Estados Unidos, que muchas de las cosas que se hacían de cirugía de corazón se hacían a través de las pantallas. Y estoy hablando de hace 40 años. La situación de las laparoscopías, artroscopías y varias de las técnicas ahora actuales se basan básicamente en imágenes de pantalla y la habilidad del médico está derivada de la destreza que tiene para interpretar lo que está viendo y esa coordinación motora. Hay felicitaciones de María Guadalupe Jiménez Carvajal, muchas felicidades, y quiere preguntar si hay alguna regulación en temas de bioética por el uso de educación médica, pero más dirigida a la aplicación terapéutica. Sí, los contextos bioéticos de cualquier aplicación terapéutica con estas tecnologías son exactamente los mismos que para cualquier otro estudio, porque sí hay una intervención aquí con el paciente, ¿no? O sea, al yo colocarle el visor, y como comentaba yo en este ejemplo con una demostración con los profesores, pues lo puedo someter a una circunstancia de angustia o de miedo muy importantes y así yo lo selecciono, ¿no?
Pues tiene implicaciones esa intervención que yo estoy teniendo en la persona, ¿no? Entonces, bioéticamente se apega o se aplicarían los mismos principios que para cualquier otro manejo terapéutico, sobre todo enfocándome o pensando en manejos o intervenciones de tipo o de orden psicológico, ¿no? Si imaginen ustedes, me dicen, no, pues le tengo miedo a las arañas y te pongo el set y te proyecto una araña gigantesca, pues voy a tener una intervención, se va a subir tu frecuencia cardíaca, te va a dar mucha angustia, te va a dar miedo. O sea, va a haber ahí una intervención, incluso hasta después puedes tener pesadillas de una araña gigante. O sea, si no se hace con los cuidados y los protocolos eh, correspondientes conforme a lo establecido pues, por los distintos comités de bioética, ya sea el hospitalario o en donde esté registrado o hayamos registrado también nuestro estudio, ¿no? Muchas gracias. Siguen las felicitaciones. La doctora Fabiola Aguilar lo felicita, que es excelente, sobre todo en estos tiempos de pandemia. La doctora Julia Reyes la felicita también. La señora José Fernández, excelente exposición. María Guadalupe Jiménez Carvajal le agradece la contestación a su duda. Y bueno, pues por desgracia estamos llegando, es más, ya nos pasamos del tiempo, Nos pasamos. pero como está tan bueno esto, yo nada más quiero comentar que a mí en lo personal, que me encantó y es novedoso para mí porque yo pertenezco al grupo de los septagenarios, ¿verdad? Pues sí, enseguida pienso que esto sería maravilloso si tuviéramos un paciente virtual que en ese momento tiene dolor precordial, que le cuesta trabajo respirar, que tiene disnea, y entonces pudiéramos entender cómo se está generando ese infarto. Yo creo que eso sería muy bueno. Otra cosa sería una persona que anda caminando y de repente tiene cefalea intensa, acúfenos, y pudiéramos entender qué efectos fisiopatológicos se está produciendo esa hipertensión arterial. Y así otra serie de cosas más correlacionando con los aspectos clínicos de sintomatología y de signos clínicos. Creo que eso enriquecería, pero así exponencialmente, las imágenes que vemos, que para mí lo espectacular es poderlas entender y manipular en tercera dimensión. Tenemos un stock son, si mal no recuerdo, 89 pacientes virtuales, gineco, pediatría, medicina interna y demás, con estas características. Te colocas tú el visor y apareces en un hospital y allá al fondo está la camilla y está un paciente, se le interroga al paciente, se le da manejo terapéutico, se le administra, se le tiene que dar RCP incluso a algunos de ellos. Hay un par de escenarios que son en la calle como primeros respondientes. Entonces, estos escenarios se están mejorando todo el tiempo, pero de entrada ya se tienen, digo, con sus asegúnes, ¿no? Como con cualquier otra tecnología que va emergiendo por un lado. Y en el lado de fisiopatológico, digo, no traigo tantas imágenes porque es como muy complicado poder extraer las imágenes del visor. Y en cuanto a lo de fisiopatología, tengo una experiencia muy interesante con un neurólogo y un psicólogo principalmente, y hablando de fisiopatología, porque tenemos un software en el cual tú puedes ver, pues ahora sí que toda la interacción de cerebral, neuronas, sinapsis, como si tú estuvieras adentro de un cerebro, te pones los lentes y apareces en un cerebro como si tú fueras muy, muy, muy pequeñito y ves todas las conexiones neuronales, cómo está ocurriendo la sinapsis, cómo cuando hay un estímulo sensorial, un área en particular se activa, pero viéndolo tú desde adentro. Y hay otro que es de los más bonitos que a mí me gusta muchísimo. Es exactamente lo mismo, pero estás adentro de un corazón. Entonces está un corazón bombeando, latiendo. Tú volteas para arriba y entonces ves una válvula, ves cómo va entrando sangre, volteas para abajo, ves cómo se está contrayendo el músculo y le puedes poner cierto grado por ejemplo, de daño a la válvula. Y vemos cómo la válvula empieza a dejar no cierra completamente, ¿no? Empieza a dejar pasar un poquito de flujo, me genera es un soplo porque yo lo estoy escuchando aparte, o sea, es como muy, muy
interesante porque tú estás chiquito y estás adentro de un corazón que ocupa toda la habitación, todo el cuarto donde estás, y es una experiencia muy sobrecogedora, muy memorable y muy, muy educativa en ese sentido. Entonces, cuando gusten también y con toda confianza, podemos hacer una demostración después de alguna de estas técnicas, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Carlos Aguilar. Yo quiero pedirle, porque pues ya llegamos al límite del tiempo, una conclusión y mensaje final de su plática excelente para cerrar esta transmisión. La conclusión que yo tengo, y a manera de consejo para las personas que están interesadas en esto, todo el mundo me pregunta, oye, ¿cuál es el software? ¿Cuál es la aplicación? ¿Dónde se compra? ¿Cuánto cuesta? Y yo les diría, y es la reflexión va es al revés. ¿Cuál es tu necesidad en el contexto educativo? Y entonces yo te puedo decir qué herramienta es. No compren primero el simulador más caro, el software más caro, y después vemos cómo lo integramos en el currículum. Esto está pensado y es una historia que aprendimos a raíz de los años, con muchos tropiezos, por supuesto, pero ya lo aprendimos y ahora es, ¿cuál es el currículum? ¿Cuál es el temario del curso? ¿Cuál es el...? Y entonces te digo que se puede utilizar y no hacerlo al revés, ¿no? Porque en algunas otras charlas de pronto, pásame el nombre del software, el nombre del proveedor, el nombre de para ya comprar. No, espérate, ¿para qué lo necesitas? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué vas a usar? Entonces, para eso se utiliza, es como muy parecido a seleccionar un auto, ¿no? Un carro. Oye, ¿para qué lo quieres? No, pues lo quiero para un rancho y que me aguante. Ah, pues cómprate un 4x4. Oye, no, pues yo lo quiero para andar en pista, no sé qué, pues cómprate algo más deportivo. O sea, es muy similar y bajo esa línea del pensamiento, entender que todas estas herramientas, como bien lo decía el doctor Galaviz, son herramientas, son apoyos y pues yo tengo que tener bien claro todo mi currículum, mi temario y sacarlo mejor con estos apoyos y no centrar mi currículum o mi temario en lo que los apoyos pueden o no puedan hacer, ¿no? Sino funciona al revés. Y pues para mí ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana. Espero que podamos seguir participando con mucho gusto y pues a la orden, ¿no? Para cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Octavio Aguilar Ortega, por su excelente presentación, por abrirnos una nueva visión de las formas de aprender medicina, de aprender fisiopatología, de entender mejor el paciente. Posiblemente la única preocupación que tenga es con respecto a las escuelas de medicina, que tenemos que formar médicos de primer contacto. Creo que los problemas de salud, no solamente de México, sino de los países, y más en esta pandemia, han dejado ver la gran vulnerabilidad de los conocimientos y aplicaciones del primer contacto. Posiblemente se tenga que voltear un poco acerca de cómo son los tópicos y las cosas que tenemos que entrenar a un médico cuando egrese a la escuela de medicina para que resuelva los problemas de salud de su comunidad. En fin, yo les agradezco mucho a todos ustedes por el favor de su presencia y su atención y les invito a las próximas actividades de Médicos Unidos por México. Muchas gracias y buen día.